Ya está aquí en este estudio el compañerazo, el amigazo, Fabio Basteiro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Me alegro. Bienvenido a esta casa de trabajadores y trabajadoras, Fabio. Sí, claro. Es un gusto tenerte acá. Y aparte ya la conoces, esta casa. Claro que sí. Sí. Fabio, bueno, ya todos sabemos, todos conocemos y todas de la lamentable partida física de Norita Cortiñas, nuestra queridísima madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Podríamos decir un montón de cosas, podríamos recorrer. Por suerte su palabra ha quedado muy bien registrada en montones de intervenciones, en montón de entrevistas, pero te quisimos convocar para recordarla a través tuyo, que fuiste muy cercano, que nada, que fuiste quizás, no sé si un hijo más, no quiero meter el puñal, pero definite vos, ¿qué era Norita? Nora, yo no sé, realmente es muy complejo definirla. Y tampoco la relación que uno tiene, yo creo que va a haber muchas Noritas y hay una Norita para cada uno de los que se sintieron cercanos a ellas. Tú, no, el otro día comentaba con un amigo, ¿no? De que no, estas personas no son naturalmente encontrables a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Yo creo que tuvieron una capacidad como para generar mucho cariño, mucho amor, una persona afable. El afable no es el boludo y el empático no es el que anda con cara sonriente. Nora tuvo la capacidad de decir las verdades más descarnadas, hasta cuestiones que rozan la crueldad por parte del poder, lo que hicieron con su familia, lo que hicieron con miles de argentinas y argentinos, y sin embargo ella nunca dejó de decir lo que pensaba de algunos y de los que pensaba de otros, y sin embargo siempre lo hizo con una buena forma que yo creo que colabora también. Creo que fue la persona que mejor entendió los derechos humanos en Argentina desde la democracia o desde el 83 a la fecha. ¿Por qué digo esto? Porque tuvo la capacidad de denunciar cuando había que denunciar, de confrontar cuando hubo que confrontar contra la dictadura, contra las fuerzas policiales, militares. Tuvo la capacidad también de denunciar y de a la vez de alumbrar el futuro, porque ella siguió entendiendo que desde un drama personal no se puede hablar solamente de derechos humanos. Yo creo que tuvo la capacidad de entender que todas las cuestiones que la rodeaban, las injusticias, las crueldades, los dolores, eran parte de una discusión, era parte de la lucha por su hijo. O sea, eso fue muy característico de Nora. Algunos organismos creo que tuvieron un papel importantísimo en la denuncia, en la confrontación incluso ideológica y legal contra la dictadura y los genocidas, pero entendieron solamente una parte, que fue la trágica sucesos del 76 al 83, o anterior, digo yo, del 73 en adelante. Pero creo que Nora tuvo la capacidad de día a día ir denunciando y absorbiendo los dramas de muchas familias que, sin tener la plataforma comunicadora para salir a la calle a decirlo, ella se prestó a ser muchas veces la voz de los que sufrían. Y esto me parece que le dio una magnitud, una dimensión superadora de cualquier otra persona en ese aspecto. El gatillo fácil, la deuda externa, la guerra contra el agua, el tema de los kurdos, el tema de Palestina. Creo que no hay tema donde ella no tuvo no solamente una denuncia, una palabra, sino también que sobre todo puso el cuero. O sea, lo que dijo con la boca lo bancó con el cuero, y esto tampoco es tan normal, no es tan natural. Por el otro lado, a mí me cuesta hablar, y vine porque hablando con Valeria, con vos. No se nota mucho, Fabio. No, pero digo, me cuesta hablar de Nora, porque vine a este programa porque, bueno, lo siento propio, es como la casa, entonces
pero realmente creo que fue una de las personas que también, lo vimos el otro día en la despedida que se hizo allá en Morón, que muchas veces se estructuran discursos para generar la agenda política y que a la vez se construya la unidad necesaria para confrontar al poder. Cosa en lo que yo también lo replico verbalmente. Pero creo que Nora tuvo la capacidad, y lo veíamos por las diferentes tribus, organizaciones sociales, políticas partidarias de derechos humanos, condiciones sociales, barrios, villas, murgas, becarios del CONICET, religiones, de todas las religiones, una cosa increíble, cómo una persona puede tener la capacidad de juntar, de unir, con matices, con diferencias, pero bueno, creo que ella trabajó con la unidad del pueblo, cuando es tan una frase tan cercana a decir la unidad del pueblo, la unidad popular, y sin embargo hay pocas personas que tienen la capacidad de aceptación, y eso se logra con coherencia, no es solamente un problema discursivo, es un problema de ponerle el pecho. Yo no conocía a nadie que vaya a tantos lugares con la edad que tiene y encima teniendo que bancar también la misma discusión que siempre. Ella vive cerca de mi casa, yo soy Ituzaingó ya de Castelar, pero yo la he visto a las 11:30 de la noche tomando el Sarmiento en la estación de Once, volviendo de Florencio Varela. Yo la he recibido llegando al subte a Plaza de Mayo, claro, después de hacer el transbordo del Sarmiento. El Sarmiento en la Plaza Miserere. Sí. Hay, como decías, una norita para cada uno. Hay quienes tienen muchas anécdotas, hay quienes tenemos un poco menos, pero me parece que son todas adorables, ¿no? Debe haber libros. Mirá, yo estoy escribiendo algunas cosas de Nora. Sí. Y una de ellas es porque hubo cosas, por ejemplo, que ella empezaba a hablar y que parecía como un deber de políticamente correcto decir lo que había que decir en ese momento. Y yo no lo decía también, lo repetía, más que decía, y sin embargo después lo fui entendiendo. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua para mí era un tema que estaba lejano en los términos geopolíticos, geográficos, la guerra del agua, las discusiones que hay. Bueno, cuando uno empieza a viajar y comienza a hablar con los compañeros en la Patagonia, se da cuenta de que es una situación muy cercana, muy dramática, y ni hablar cuando me tocó viajar a todo lo que es Jordania, Israel. Donde no hay. Donde la tiene una empresa, Mekorot, que la maneja la canilla. Sí, y después, bueno, políticamente todos los problemas que hay con los acuíferos que hay debajo de los territorios, donde hay ocupaciones por el tema del agua, ¿no? Claro. Pero digo, de esos temas, del tema de los pueblos originarios, no es solamente denunciar el abuso o el desmonte de la selva chaqueña o del monte santafesino, sino ir con las comunidades, quedarse a dormir con las comunidades. Lo mismo que pasó con los habitantes del Sahara, que se quedó a dormir más de una semana en las carpas, una cosa que tenía ya 85 años, o como comentaba en otro lado, cuando fue a hacer un reconocimiento y le invitaron las mujeres que habían sido esclavas sexuales en el imperio nipón. Cuestiones que todavía están vivas y que reconocieron en Norita una igual en el sentido de la lucha contra el patriarcado, contra la expoliación, contra el abuso por parte del varón sobre la mujer, y políticamente lo que significaba el imperio nipón. Entonces digo, realmente ha cubierto un panorama amplísimo donde no solo lo denunció y donde también puso el cuero, y con la capacidad de que eso no genere las peleas altisonantes que generalmente no conducen a ningún lado. Nora la iba a hacer. A mí me pasó muchas anécdotas, puedo estar todo el día, pero me acuerdo cuando fue el tratamiento de la ley de abortos, fuimos con Norita, entramos al Senado para verlo a Pino Solanas, que era senador. Sí. Para ir a hablar con algunos senadores, incluso del campo popular, entre comillas, que estaban dudando.
Y en eso se la ve a esta señora que era la presidenta del Senado, Michetti, que sale y yo escucho, cosa que también escuchó Nora, ay no, pero seguramente que no va a querer que yo la salude. Se refería a ella, obviamente. Se da vuelta y con la mejor cara y sonrisa se acerca y dice, pero no, mi hija, vos que querés hablar conmigo, no hay problema, hablemos. Para decirle las barbaridades más grandes, ¿no? Y cosa que le dijo, y no te mereces que podamos nosotros sentarnos a tomar un café si vos vas a seguir votando eso. No, Nora, yo no voy a votar, decía. Un crack total. Pero mirá, me ha pasado de justamente ir a comisarías. Eso te quería preguntar. ¿Había en Norita una estrategia premeditada para llegar a esas situaciones políticas? ¿O era puro instinto? ¿O ya la desfachatez de ser, soy Norita y te canto todas estas para mí no había, con esta sonrisa? No había nada. Podía tener intuición, pero esa intuición ella la chequeaba preguntando, haciéndose la distraída, preguntándole a determinadas personas. O sea, había un grado de intuición, había mucha calle, como se le dice, pero calle no por el arrabal, no por el bar, sino la calle de estar la caminada, de entrar a los barrios solas, de salir sola y que la gente la acompañe, los curas y la gente del barrio, en todos lados. En eso es muy interesante la pregunta, porque muchas veces se cree de que Nora ahí, bueno, una viejita que tenía buenas intenciones, no tenía nada de viejita. No tenía nada de inocente o que no tenía elaboración. Tenía una elaboración política para cada tema y sostenía muchas veces, bueno, ustedes lo habrán visto en la segunda vuelta contra Milei. Ella nunca tuvo una definición partidaria, nunca la tuvo. Sin embargo, hasta hizo campaña para que Milei no asuma. Y esto no quiere decir que llamaba a votar al otro. No. Pero estaba muy claro dónde tenía que estar. No es esto, yo voto en blanco, me hago el... No. Dice, este no puede asumir. Pero de esto miles de situaciones de estas. Pero bueno, a mí me toca algo en lo personal. También había situaciones muy incómodas que pueden ser sorteadas por ella de una manera muy hábil y muy políticamente muy profundas. Por ejemplo, yo soy muy cercano, estaba Nora, pero no desde ahora, ¿eh? Yo la conozco a Nora desde el año 78, 79, pero porque somos del barrio y iba a la misma peluquería que mi mamá, como la peluquería de Mirta, si quieren conocerlas, en Belén y Bransen, en Ituzaingó. Y claro, nosotros también teníamos algunas situaciones complejas de represión en la familia y siempre se sabía esas situaciones en los barrios. Entonces, nunca hablamos directamente, pero sabíamos de dónde veníamos y el nieto Damián vivía cerca de mi casa. Quiero decir con esto que yo nunca, por ejemplo, le pedí sacarme una foto en la campaña electoral cuando era diputado. Cuando era diputado de la ciudad, nunca se me ocurrió a mí llevarla a un acto, pedirle por favor si íbamos a un programa juntos. Claro. No se me ocurriría nunca. El que bien la quiere entendía por qué. Y ella me lo dijo, que ella, por eso digo, no tenía de boluda, no tenía nada, porque me dice, yo, aunque no lo vea, yo sé que vos no me decís nada, porque todos los días recibía pedidos de este tipo. Vamos a comer, Norita, nos podemos sacar una foto, que se sabía para qué era la foto muchas veces, ¿no? Para ser utilizada en campañas. En política la foto es una herramienta más. Pero tenía una capacidad como para no quedar pegada a ningún partido político, a ninguna organización o a ninguna campaña, teniendo posición política, porque también sí, ella hasta te podía decir, hagamos una mateada y yo quiero estar con tales compañeros, eso sí. Ni hablar de las organizaciones sociales donde tenía una abierta simpatía con muchas y con otras tenía alguna distancia, alguna diferencia, nunca de confrontación. Y ha pasado en momentos donde había al interior del campo popular peleas bastante fuleras. Sin embargo, Nora, intocable, porque el que se animaba a pasar una línea con Nora, creo que se estaba pasando una línea no con una señora que tiene una trayectoria, una conducta y una coherencia impresionante. Creo que no entendía nada de lo que se estaba discutiendo. Entonces, en ese aspecto,
¿Existió algún caso así de alguien que... Sí, pasó y de tratarla como si fuera un insulto trosca, por ejemplo, cosa a lo cual ella no era, nunca le interesó serlo, pero podía tener amigos en el peronismo, Claro. podía tener amigos en el kirchnerismo, podía tener amigos en el trotskismo o amigas, pero en el arco más variado, ¿no? Para no hacer toda una exposición, pero sí que hubo, incluso ustedes no se acuerdan cuando fue que había un campamento en la 9 de julio de los pueblos originarios. Sí, sí, sí. Bueno, El de Félix ahí Díaz. el de Félix Díaz, que termina siendo otra de las personas que también traicionó su buena confianza y su fe, Sí. ese muchacho. Pero digo, ahí tuvo algún tipo de encontronazo con compañeros de una determinada organización, a los cuales después le dijo, me extraña muchacho, y volvieron a hablar después, pero con otros no quería ni hablar a veces, y con periodistas tampoco quería hablar, ¿no? Pero esto va a Ah, sí. pasar, cada uno va a tener una nora, cada uno va a decir su relación personal. Yo creo que hay que ser muy tolerante en esto, porque todos quieren ser el portavoz, no hay que ser viudo de nadie, acá hay que seguir siendo coherentes. Si hay algo que enseñó Nora es eso, pero lo que me parece que es mucho más difícil es cómo seguirle el ritmo, porque a mí me ha tocado salir a las 7 de la mañana de mi casa con ella y volver a las 11 de la noche en auto, llevándola yo, ¿no? Claro. Esto si no iba conmigo, Se iba en tren. Se iba en tren a las 5 de la mañana para llegar más temprano, obviamente. O sea que, y yo terminaba destruido muchas veces. ¿Cuál es la importancia, vos que no solamente has caminado con Nora, sino que has caminado y has volado también? ¿Cuál es la diferencia a la luz del camino de Norita entre estar y adherir, acompañar? Claro. ¿Es lo mismo? No, ¿Es claro. distinto? Bueno, y la pregunta que sigue a esta es ¿qué enseñanzas hacía prima facie? Esto es obviamente para un libro y varios tomos. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes que nos dejan ahorita sin habernoslas enseñado, ¿no? Porque ella no se puso como una maestra ciruela a decir, mirá, esto es así. Ella hizo, en todo caso. Sí, lo primero es que eso de adherir o estar, ¿no? Eso es muy importante remarcarlo, porque me ha pasado de ir, que teníamos que ir a la entrega de un reconocimiento en la Universidad de Buenos Aires, pero antes había un velorio de un chico al cual quizás no conoció, pero que había estado con la madre y en el cual la había ayudado. Otra de las cuestiones, ¿no? Era la billetera, lo poco que tenía, porque cobraba de jubilada y pensionada, lo ponía. A mí me da vergüenza hasta decirlo, pero lo que no tenía ponía a veces. Pero de desviarnos, que se hizo 50 minutos para llegar a un velorio, estar, saludar a la madre e irse. Cosas que hoy uno dice, no, estoy cansado, me voy a casa. Bueno, eso no, hay que ir igual. O un reconocimiento a Adriana Calvo, de ex detenidos desaparecidos. Aparte todos se sentían... Ahí está el tema, que todos se sienten que son hijos de Nora de verdad. Por eso digo, nadie se puede sacar acá el carné número 1, ¿viste? De quién es el más cercano, porque todos se sienten parte de la vida de Nora. Y no es joda, lo vimos el otro día en la despedida, donde era cantidad de gente que lloraba como si se hubiera muerto un familiar de sangre. Y mucha gente. Y aparte de las condiciones sociales y económicas más disímiles, murgueros, era una cosa de loco. Pero lo que te puede enseñar, a mi entender, es que ser afable no quita ser intransigente, que ser empático no significa ser un pelotudo, y que sobre todo podemos seguir reivindicando la palabra y el abrazo como construcción política. ¿Por qué digo esto? Porque también se construye de lo personal desde lo emotivo. No se puede hacer una sociedad justa, libre e inteligente con pedazos de turro que andan traicionando a la vuelta de la esquina. Esto a mí me lo enseñó. Si vos no sos bueno, no sos buena persona en algunos gestos, no vas a construir una sociedad justa. Y después, mira, hay una anécdota que lo contó ella y a mí
vamos a escribir ahora una nota sobre eso, espero que sea como un homenaje a Nora. Ella vivía en Castelar y el 16 de junio del 55 ella iba de la mano, lo llevaba a Gustavo y estaba embarazada de Marcelo, del otro hijo. Ujú. Y bajaron en el 11, como vos la encontraste, hicieron el transbordo en el subte, bajaron en la estación Perú, porque la familia de Carlos vivía cerca de la Plaza de Mayo y él trabajaba en el Ministerio de Economía, y cuando estaban saliendo de la Avenida de Mayo se escuchan los aviones, rugían los motores de los aviones que luego bombardeaban. Ese día estaba nublado, como tal no había posibilidad de que en ese horario se vea, entonces lo postergaron una hora. Y ella vio como Gustavo señalaba los aviones. Gustavo luego se incorpora a la Juventud Peronista Montoneros, y una de las razones fundamentales es que justamente Perón estaba proscripto a partir del bombardeo de la Plaza de Mayo y del golpe de septiembre del 55. Digo, qué paradoja, ¿no? Y cuando llega a la casa de los familiares donde estaba Carlos, le dice, carajo, ¿por qué viniste? Carajo, ¿por qué viniste? Eso a mí me dejó marcado, porque ella no se había dado cuenta de la importancia política de que ella había sido partícipe de uno de los escenas más crueles que tuvo la historia argentina. Bombardear a cielo abierto una ciudad con personas indefensas, su propio pueblo, el bautismo de la Fuerza Aérea. Bombardear Con en civiles no solo indefensos, sino inadvertidos. Inadvertidos, bombardearon la quinta presidencial que estaba donde está la Biblioteca Nacional, bombardearon, bueno, colectivos con chicos que iban de Lanús que iban a hacer Nunca una se visita. supo exactamente el número de heridos. Mira, ¿no? yo de los libros de Gonzalo Chávez, del libro de Alejandro Covelo, de la película de Marcelo Goyeneche, de todos los libros y recapitulando, se calcula, no hay... Mira, Gonzalo Chávez tiene una frase muy linda que Laura Bonaparte, otra madre, dijo, en una charla que había como 200 personas, que haya una persona que le diga un nombre de los que murieron en la Plaza de Mayo, y nadie sabe, yo tampoco. No, nadie lo sabe. Y eso a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengan la capacidad de tapar, de olvidar, tergiversar? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Nora fue partícipe de parte de nuestra historia y no viéndolo desde el balcón. Y creo que fue una de las experiencias eh, humanas más lindas que yo he conocido, por lo menos yo. Como persona, como integralmente, ¿no? Un monstruo político. Esa frase que dice Nacho Levi es muy buena, esa, que el pico más alto de la humanidad mide 1,50 m y se llama Nora Cortiña. Pero digo, se puede hacer muchos anécdotas que hacen y pintan. Va a haber películas, va a haber libros, pero hay una profundidad en algunas definiciones que muchas veces se lo tomaban como frases hechas porque quedaban bien, y después con el tiempo vas viendo que no. Fue a la Constituyente Social en Jujuy con nosotros y tuvo definiciones muy buenas. Fue por la pelea del agua y tuvo una consecuencia directa sobre eso, sobre el tema de la deuda, sobre el tema del terrorismo de Estado, sobre los chicos recuperados, sobre el tema del hambre, en el Frenapo. Mira, hay una escena que, para los que estábamos en CTA, en los orígenes, siempre estuvo con nosotros. Yo tengo fotos del año 93, 94 con Nora en la CTA. Pero hay una que fue el 19 de diciembre del 2001, declara de la Rúa El estado de sitio. el estado de sitio, y la CTA había sacado la comunicación de un paro general de actividades. Se puede discutir si podía haber sido antes, si no, pero bueno, salió el paro. A la noche, un caos era la ciudad, un quilombo. Estábamos en Independencia 766, y abajo se empezó a juntar gente que venía para ver qué hacíamos, qué no hacíamos. Como siempre pasa en esos momentos, bueno, hay diferentes posiciones. Nosotros bajamos y llegan ahorita. Y estamos con la camioneta de APA, una Siena de esas chiquititas, con caja abierta. Y habremos salido desde la CTA por Independencia, unos 50 compañeros, con algunos compañeros de la Mesa Nacional. Fuimos caminando y fue
sumándose gente y Nora iba arriba de la camioneta llamando a que nos sumemos en paz y en tranquilidad para ir a la plaza. Terminó siendo una columna de cuadras y cuadras. Y no lo digo ahora que como en esta Nora se van a ir agrandando, se mistifica o se genera una mitología, sino que fue real esto. Esto lo que estuvimos ahí, mi hermano estaba, porque conducíamos nosotros la camioneta aparte. Claro. Pero era impresionante cómo ella tenía la capacidad de juntar, si nosotros íbamos con una bandera o con algo identificatorio de una organización, íbamos a sumar algunos, otros no nos iban a querer y otros sí. Pero quizás. Cuando iba Nora, iban todos, nadie podía quedar afuera. Un 19 de diciembre de 2001, y me acuerdo que hicimos la vuelta porque íbamos a ir hasta el Congreso, porque teóricamente había que ir al Congreso, que después fuimos, pero en ese momento llegamos a una altura que retomamos Avenida de Mayo, entramos por ahí, subimos a la plaza con la camioneta y ella arriba, arengando, y no como la pasionaria, sino con sonrisas y a la vez con tratando de cuidar a la gente, porque también en ese aspecto no comía vidrios. La represión siempre es enemiga de las movilizaciones populares. Y así te puedo contar 20, de cobrar, de ir presos, de todo, de todo. De ir con Elena Reinaga, con Jorgelina, a ir a buscar a las chicas que caían presas. Y muy cómico fue una vez que estábamos en una comisaría, entonces no la dejaban a ella, se puso el pañuelo, yo la cargaba porque digo, esta es como la capa de Batman, ¿viste? La capa de Superman. Y entonces, en eso me llaman por teléfono, me llaman de laburo, de otro lado, nada que ver, digo, no, sí, dígale al ministro, Nora quiere hablar con vos, al ministro de Derechos Humanos. Claro, se pegó un cagazo, el comisario largó a todo el mundo enseguida. Y ella, cuando le pasó el teléfono, era un pibe del laburo que no entendería nada, dice, sí, no, ya estamos acá en la comisaría, todo al aire, hizo un acting en la comisaría, que el comisario se pegó un gonca, dijo, acá no vamos a ir todo preso. Entonces, sí, pero y el otro no entendía nada, el que llamaba Aeroparque, porque me llamó por otra cosa a mí. Claro. Pero ella lo entendió al aire, lo casó el teléfono y siguió hablando como que era el ministro, que no me acuerdo si era o el secretario de Derechos Humanos. Bueno, de esto tenés miles. Y después uno de los viajes más lindos que yo realicé en mi vida, que viajé bastante, pero ese fue en auto a Rosario con Pepa Noia, con Norita y con Mirta Baravalle, las tres. Y yo manejando, no sabía. ¿Qué cuarteto? Pero, no, el trío sobre todo. Porque aparte Pepa quería fumar, ¿viste? Y no la dejaban. Entonces me hacía frenar como que yo tenía algún problema en el auto para bajar y fumar. No, es desopilante. La cocina, ¿no? Detrás de todas estas cosas que solamente la gente que tuvo la oportunidad que tuviste vos. La suerte. La suerte. No, uno es privilegiado, de estar, de haber transitado por este mundo en una etapa determinada y poder tener la posibilidad de estar cerca de una persona de tener con esa esas confianza. dimensiones. Aparte, las veces que hemos tomado un vinito, que hemos ido a recitales y que me decía a mí que no tome porque tenía que manejar y ella tomaba, ¿no? Pero de llegar a la Tarzán de Castelar, qué sé yo, hemos andado por tantos lados aparte. Sí, Pepe Peralta, que le mandamos un saludo, seguramente está escuchando. Un abrazo. Era también de tomar cervecita con ella y sí, no, y demás. aparte, pero lo cómico que después no te dejaba. Después los hacíamos escuchar música que a veces Pescado Rabioso, Engranaje, Papo, y la hacíamos cantar algunas incluso. Fabio, Bueno. para cerrar, porque bueno, el tiempo es tirano, ¿cómo hacemos? A mí me parece que en este momento lo más importante de Norita, si bien ella ya es inmortal por diversas cuestiones, por la dimensión solamente de su ser, ya se ha ganado la inmortalidad, como el Che Guevara, como San Martín, como Moreno, como tantos otros. ¿Cómo hacemos para apropiarnos un poco de lo que fue, apropiarnos de toda la enseñanza que pueda haber dejado y tratar de reproducirlo no para un beneficio propio, claro, que no existe, sino para esta lucha colectiva que encaramos muchos militantes y militantas y que a veces no encontramos un norte, que a veces no encontramos cómo
y le ponemos el pecho, pero no tenemos quizás los resultados que podríamos tener si quizás tenemos esta brújula que ahora ya no está. Ahora, la brújula falta, la jefa. Yo le decía a la jefa y no le gustaba, obviamente, pero en un término era en broma y en otro en serio, porque también hasta a mí me ha ordenado, o por lo menos me ha tratado de ordenar desde el punto de vista personal, no solo político. Yo creo que era de las pocas personas que a mí, porque soy bastante ya veterano y a esta altura no me cabe ni una, pero la única persona me podía retar, porque aparte fue amiga de mi mamá también, Nora, estudiaron juntas, entonces sí, hay algo de eso, hay algo de eso, hay un montón de cosas, algún día le voy a contar que son paralelas entre lo que Gustavo, cuando le hablaba de Evita, y ella dice, yo le tengo una bronca a Evita, dice, ella era peronista también, ¿viste? Porque siempre hablaba de Evita, que Evita hace esto, que Evita no hace esto, y obviamente dice, quién te plancha la ropa? Evita, te la plancho yo, decía. Y si yo a Evita tuvo una época que no la soportaba, pero era porque el celo que tenía con mi hijo. Y yo me habrá pasado algo parecido con ella, que mi vieja hizo, dale, siempre hablando de Nora, y se lo conté a ella, porque eran amigas aparte. Y se reía, y después un día la cargamos a mi vieja por eso, porque también mi vieja se sintió celosa de Nora. Se sintió tocada, obvio. Pero yo digo que Nora, para la pregunta que hiciste, o por lo menos la reflexión, dejó la vara muy alta. No es fácil, porque poner el cuerpo, poner el cuero, poner la inteligencia, el corazón, significa mucho. Nora no se sentía bien muchas veces. Yo no quiero hacer de Gabriel Rolón ni de Buscay, pero ¿sabés lo que es abandonar todo una forma de vida que en muchos aspectos la benefició para crecer, pero en otros tuvo que lidiar con su propio interior, que si a Marcelo también le gustaban los buñuelos y nunca los malos había hecho? Eso ella lo cuenta en muchos reportajes. Marcelo, o sea, cocinaba determinadas comidas que le gustaba a Gustavo y claro, ella perdió de ser la abuelita, perdió muchos espacios familiares que a ella le dolían mucho. Esto no es para traerlo acá, pues es un tema muy íntimo, pero realmente, digo, cuando decir que dejó la vara muy alta es que llamar a la gente a que haga lo que hacía Nora, tenés que tener un nivel de compromiso y de equilibrio emotivo muy fuerte, porque también tenés que abandonar todo lo que te rodea. Los que estuvimos en organizaciones sindicales y nos tomamos en serio esto, en parte sabemos un poquito de eso. Mal, lo sabemos mal, porque abandonás el crecimiento de tus hijos, las huelgas, la organización, el 2001, todo eso fue también dramático para el interior de las familias de los que de verdad militan sin ningún tipo de especulación, ni económica, ni política, ni cultural. Entonces, Nora dejó una vara muy alta, que es muy compleja, pero a la vez la enseñanza de que no se puede hablar, ni llamar a la unidad, ni llamar a construir una sociedad mejor, si uno no es mejor como persona, es más afable, es más cariñoso y a la vez más intransigente. Creo que uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Y lo que no hay que hacer es, en nombre de determinadas causas elevadas, hacer barro, hacer chanchadas. Creo que esa es una, y la otra es la defensa de los medios en función de los fines. Defender la metodología de construcción, tratar de ser lo más humilde, hablar como se vive y vivir como se habla, y eso también es parte de una enseñanza que yo creo que el que quiere la puede encontrar en Nora a toda hora y en todo día. Y por último, siempre se lo decía yo cuando falleció, cuando se fue Leopoldo, ¿no? González. Hay un poema de Tuñón, decir yo he conocido un puerto, decir yo he conocido es decir algo se ha muerto, decía Tuñón. Y en parte yo creo que hay que seguir hablando en presente de los Leopoldos y fundamentalmente de Nora, porque yo no creo que se hayan muerto, a lo sumo se fue a descansar después de tanta batalla. Fabio, gracias no, por gracias este momento. a vos. Era Fabio Basteiro, compañero de la CTA de siempre y amigo de Nora Cortiñas.